Dice así la palabra de Dios, Éxodo 7 del 8 al 24. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Y esto subráyenlo en su mente, hermanos. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y otra vez el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Ahí tenemos un texto, hermanos, que si lo leemos con atención, pudiera estremecernos. A veces leemos la palabra de Dios y pasamos de largo detalles, ¿no? Pero la lectura del texto tiene toda la importancia, hermano, porque ahí vamos a anclar todo el argumento que se va a decir hoy acerca de esto que aconteció. Lo primero, pues, les voy a decir cómo se va a llamar esta predicación. Esta predicación se llama Jehová fuerte, grande y temible. ¿A quién le suena esas palabras? Jehová fuerte, grande y temible. ¿Las han escuchado en la Escritura? Lo tomamos prestado, este título, de Nehemías 1:4. En el libro de Nehemías aparece este hombre que le duele en su corazón que el remanente que está en Israel están en gran mal, ¿sí? Están ahí cautivos y todo Jerusalén está destruido. Su muro está en ruinas y sus puertas están quemadas a fuego. Así dice la Escritura. Dice Nehemías: cuando oí estas palabras, me estremecí, dice la palabra de Dios. Me senté y lloré y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y aquí viene lo que tenemos tomado prestado. Y dije: te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le temen y guardan sus mandamientos.
Eso está en el libro de Nehemías, pero nosotros acabamos de leer Éxodo, ¿sí? Y en Éxodo estas palabras de Nehemías van a tomar fuerza porque ahí podemos ver al Dios grande, fuerte y temible, al gran Señor, demostrando con hechos lo que está haciendo con el reino de Egipto y cómo está hiriendo. En esta ocasión donde comienzan las 10 plagas, primero está hiriendo el río. Pero antes de herir el río, también hace una gran señal, Dios grande, fuerte y temible, el Señor. Y ahí es donde vamos a anclar todo nuestro argumento. Vamos otra vez a pensar en el texto que acabamos de leer. Tenemos a Faraón, el rey del imperio egipcio. Tenemos a los hebreos que están esclavizados por Faraón. Tenemos al pueblo egipcio y tenemos un actante que está por encima de todo observando lo que pasa. ¿Quién es? Dios Jehová, Dios Todopoderoso. ¿Qué interés tiene Dios en salvar o quitar el yugo de aquellos que están siendo esclavizados? Bueno, es que Dios hizo una promesa en tiempos antiguos y Dios desciende para cumplir su promesa. Acuérdense que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, le dijo, Abraham, Abraham. ¿Y qué respondió Abraham? Heme aquí, Señor. ¿Sí? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí Dios le hace la promesa. Después, siendo él muy anciano y su esposa también muy de edad avanzada y estéril, Dios hace que nazca Isaac. ¿Cuál Dios? El Dios grande, fuerte y temible, el Dios todopoderoso. ¿Era difícil para Dios hacer que de un vientre estéril y de edad avanzada naciera un bebé? No, porque es Dios todopoderoso. Entonces nace Isaac, y después de nacer Isaac, nace Jacob, el tercer patriarca. Y de Jacob provienen las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿cómo Dios trató con Jacob para comenzar con él la obra que iba a hacer? Para que todas las naciones de la tierra fueran benditas en la simiente de Abraham. Bueno, vamos a pensar. Jacob está en un lugar que se llama Peniel, ¿sí? Jacob está angustiado. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar con su hermano Esaú, y Esaú siempre fue superior y más fiero y era cazador, y Jacob era un hombre tranquilo. Pero Esaú venía con 400 hombres a encontrarlo. Y Jacob se fue de aquella tierra huyendo, porque acuérdense que le robó a Esaú la primogenitura o la herencia y la bendición. Entonces Jacob ya iba con toda su gente y tenía mucho miedo. Y llegó a Peniel. Peniel significa literalmente rostro de Dios. Y ahí pelea con el ángel de Jehová toda la noche, ¿sí? Ahí dice, no te dejaré si no me bendices. Entonces el ángel de Jehová le dice, ¿cómo te llamas? Jacob es tu nombre, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y luego Jacob contesta, ¿y quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Qué dice el ángel? ¿Por qué me preguntas mi nombre? No era un ángel, hermanos, era Jehová Dios, que estaba luchando ahí con Jacob, ¿de acuerdo? Ahí Dios le dice, tú no serás Jacob, sino Israel. Ahí Dios está haciendo la fundación de Israel por medio de Jacob. Después avanza un poquito en Génesis 35 y llega Jacob a un lugar que se llama Betel, ¿sí? Betel significa casa de Dios. Jacob trae a toda su gente, vienen con su suegro Labán, ¿sí? Y le dice a toda su gente, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Así les dice Jacob. Entonces le vuelve a reiterar Dios y le dice, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, ¿sí? Después Jacob, sabemos la historia, tiene a los 12 patriarcas, uno es vendido en Egipto, todo lo que ya han estado resumiendo los hermanos con sus predicaciones. Pero ahí en Betel, casa de Dios, el Señor le hace una revelación a Jacob. No le dice como a Moisés. ¿Cómo le dijo a Moisés? Diles que yo soy, te ha enviado, ¿verdad, Alex? No, aquí le dice, yo soy el Dios omnipotente, ¿sí? Ve y crece y multiplícate, ¿sí? Y lo primero que Dios nos quiere mostrar hoy es esa revelación que le hace a Jacob de quién es Dios, y es Dios todopoderoso, Dios omnipotente.
En el mismo libro de Nehemías, cuando están reconstruyendo Jerusalén y el muro, ahí aparecen unos enemigos, hermanos, que quieren evitar que el muro de Jerusalén sea reconstruido. Y Nehemías les dice, tened buen ánimo, ¿sí? Recuerden al Señor fuerte, grande y temible. Y eso es lo que te dice hoy, hermano, Dios a través de esta predicación. En tu desesperación, en tu enfermedad, en tu debilidad, en aquel problema que tú estás experimentando, Dios te dice, hey, recuerda al Dios fuerte, grande y temible. Recuerda a Dios omnipotente, todopoderoso, que para Él tu problema, hermano, no es nada, ¿sí? Si para ti ese problema representa la pérdida de todas las esperanzas, entonces no estás considerando al Dios omnipotente, Dios que te rescata, Dios que te salva, Dios que te ayuda en todas tus necesidades, si tú pones en Él tu confianza. ¿Estamos creyendo en ese Dios omnipotente, hermanos? Pues Dios nos va a estar recordando a través de esta predicación constantemente su poder. Y bueno, vamos a dividir esta enseñanza en 5 puntos, hermano. El primer apartado va a ser la serpiente y la sangre, el juicio contra los dioses de Egipto. El segundo va a ser el Nilo del pensamiento mundano. Acabamos de leer que Dios corrompió las aguas del Nilo. Bueno, ese Nilo fluía con sus aguas y este mundo fluye, hermano, con sus ideologías también. Vamos a ver una reflexión en torno a eso. En nuestro tercer apartado vamos a ver la lucha interna del corazón humano contra los ídolos. ¿Por qué? Porque el texto está hablando de que Dios corrompió el Nilo y el Nilo pues era un dios para los egipcios, ¿verdad? Entonces vamos a ver en el cuarto apartado de la idolatría a la obstinación. O sea, la idolatría trae ese endurecimiento, no como el de Faraón, porque Faraón ni siquiera tenía ese temor del Señor, pero vamos a ver este endurecimiento y esta obstinación en el pueblo hebreo. Y acuérdense que todo lo que le acontece al pueblo hebreo es una sombra de lo que nosotros tenemos que considerar para el pueblo cristiano hoy en día. En el quinto apartado, y ese es el clímax de la enseñanza, hermanos, el poder de Dios que destruye la maldición del pecado y el poder de Dios que destruye la maldición de la muerte. Ese poder que corrompió las aguas del Nilo, ese poder que hizo que aquella culebra devorase la serpiente de Faraón, ese es el mismo poder que destruye el aguijón del pecado y el aguijón de la muerte. Y después pues vamos a concluir. Vamos pues a nuestro primer apartado. La serpiente y la sangre, el juicio contra los dioses de Egipto. Tenemos que considerar para lo primero que leímos, hermanos, que en Egipto tenían un pensamiento politeísta, espiritista y animista, ¿sí? No eran materialistas como el mundo que vemos hoy. Ellos creían en los dioses, creían en la magia y era muy común en aquellos tiempos que hubiese manifestaciones sobrenaturales. ¿Sí se acuerdan en los evangelios cómo se manifestaban los endemoniados? ¿Se acuerdan? Bueno, en aquellos tiempos antiguos de Egipto y en medio del entorno en el que estaban, había mucha hechicería, ¿sí? ¿Y qué dice Dios a Moisés y a Aarón? Echa tu vara delante de Faraón para que se haga culebra. ¿Cuál era la señal? Que Faraón dijera, wow, esto es magia. No, entonces Dios tiene poder. Vamos a obedecer lo que dice Moisés. Faraón jamás iba a reaccionar de esa manera porque él tenía sabios y hechiceros que constantemente con encantamientos, ellos hacían toda clase de artificios. Algunos dirán, bueno, es que los hechiceros de Faraón hicieron un truco, ¿sí? Le dieron algo a esa cobra, porque se dice que era una cobra, y se puso tiesa, y había unas gotitas que le daban y se volvía a hacer otra vez flexible. Bueno, puede ser que haya sido un truco de los hechiceros de Faraón, pero no debemos de ignorar que el enemigo, que Satanás, tiene poder. No debemos de ignorar que ellos también pudieron haber hecho esa señal, esa magia, con magia oscura, ¿no? Magia perversa, del diablo, del enemigo, porque no somos tan materialistas como para pensar que todo eso tenía truco. La señal no era que la vara se convirtiera en serpiente, hermanos. La señal importante era que la serpiente era un símbolo. Los egipcios tenían un sistema de comunicación por medio de símbolos. La serpiente era un símbolo importante para ellos, ¿sí? Pero más para la autoridad de Faraón.
había un dios que se llamaba Atum, que era como el dios creador de todas las cosas para los egipcios, y ese dios se presentaba con una corona con 2 cobras, ¿sí?, encima, como un símbolo importante. Los faraones en su corona tenían también la cobra, la insignia de poder y soberanía y protección divina. Ellos decían que era la cobra escupefuego y que todos los enemigos que se levantaran contra Faraón iban a ser víctimas de esta poderosa serpiente escupefuego. Le decían el Ureus, ¿sí? Y tenía sus orígenes en una diosa, la diosa Guaidet, o la delta del Nilo, hermanos. Entonces, que Dios haya decidido que la vara se convirtiera en una culebra y que los hechiceros de Faraón hubiesen hecho 2 iguales y que la vara de Aarón devorase las varas de ellos, esto era la señal y esto era lo que Faraón tenía que poner atención. Y esta primer señal era suficiente para que Faraón hubiese doblado su voluntad, hermanos. Porque esa insignia de la serpiente escupefuego fue devorada en presencia de Faraón, de sus hechiceros, de sus sacerdotes y de sus funcionarios. Un desafío, pero esa cobra de Aarón, esa vara que se convirtió en serpiente, la devoró delante de Faraón. Y el texto enseguida dice, pero Faraón no atendió a esto, ¿sí?, sino que se endureció, se fue a su casa. ¿Cuál era la señal? Pues el desafío que estaba haciendo Jehová Dios a Faraón. Y bueno, Faraón se hubiese evitado mucho si hubiera puesto atención a esta primera señal, ¿no creen? Porque esta fue la primera, pero faltaban 10 plagas, hermanos. Y el corazón de Faraón cada vez estaba más endurecido. Cada una de las 10 plagas era una decapitación de los dioses de Egipto. Cada uno de las maravillas que hizo Dios en las 10 plagas estaba desafiando alguna deidad egipcia. Pero ahora, para no entrar en los temas que van a seguir predicando mis hermanos, nos vamos a concentrar en el Nilo. ¿Qué era el río Nilo para los egipcios? La fuente principal de agricultura y economía, representados por 3 dioses, Hapi, Osiris y Sobek, el dios cocodrilo. Y bueno, el Nilo era tan importante, hermanos, que trascendía la vida material hacia la vida eterna. Los egipcios decían que el universo nació de un huevo, el huevo cósmico, ¿no? Y ahí ellos empezaban a citar, a lo largo de mucho tiempo, fueron muchos hechiceros que escribieron el libro de los muertos. Y en el libro de los muertos hay muchas citas así de sus dioses, y están ellos hablando constantemente cómo el Nilo y sus aguas sacian el alma sedienta rumbo al mundo de los muertos. O sea, el Nilo era para ellos tan importante en vida y tan importante también en muerte. Y Faraón, ahí estaba primero el golpe a sus creencias, a su serpiente protectora, y luego el golpe a su economía, ¿verdad? Aquel río que sustentaba y hacía proliferar, ¿verdad?, la bendición para Egipto. En un libro de simbolismo de Egipto encontré que el simbolismo del rojo es fuego y sangre, ira, destrucción y muerte, furia y cólera. Y las aguas en sangre significaban literalmente la muerte del río. Podemos ver claramente que aquí Dios está haciendo un juicio sobre Faraón y sobre la idolatría de Egipto. Es todo bien medido y bien calculado por parte de nuestro Dios. Pasamos al segundo apartado, que es el Nilo del pensamiento mundano. Dice nuestro texto, y alzando la vara golpeó las aguas, ¿sí? ¿Qué está golpeando el Señor? Las aguas del Nilo. Vamos a ir a una cita, por favor, a Hechos 12, capítulo 12, versículo 21, y vamos a ver qué aguas o qué abundancia de aguas fluyen de esta corrupción del Nilo. Vamos a llamarle aquí, hermanos, el Nilo de la mundanalidad. ¿Les parece? Ahorita vamos a ver qué aguas van fluyendo de ese Nilo. Hechos 12, del 21 al 24. Dice así: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró consumido de gusanos. Y el 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.
Esta confianza que tenían los egipcios en el Nilo, hermanos, fue golpeada por Jehová Dios omnipotente, por el Dios todopoderoso, fue corrompida. Aquello que los egipcios amaban, en lo que se gozaban, se corrompió a tal grado que tenían asco de beber del río, dice nuestro texto, hermanos. ¿Qué son estas aguas que fluyen del pensamiento mundano? Bueno, aquí tenemos un ejemplo como a Herodes lo estaban exaltando y decían, voz de Dios y no de hombre. Parecía que ese rey que estaba persiguiendo a la iglesia en ese tiempo nunca iba a ser destruido. Pero de pronto un ángel lo hirió y pereció consumido con una plaga, como gusanos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios seguía prevaleciendo y se fortalecía. Entonces, hermanos, es muy importante que consideremos que lo que este mundo tiene por sublime delante de Dios es abominación. Si avanzamos poquito en el libro de Hechos, en el versículo 19, capítulo 19 y versículo también 19, dice, asimismo, es una descripción de cómo la palabra de Dios también fue y tumbó, hermanos, a la idolatría que había en Éfeso. Dice, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. En el 20 dice, así crecía y prevalecía, ¿cómo? Poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, ¿dónde vas a poner tu amor y tu confianza? Acuérdense que la Escritura dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, ¿tienes tu confianza en el Nilo? ¿Tienes tu confianza en ese río del que fluyen todo tipo de doctrinas? ¿Quieres que te diga algunas? La teoría de la evolución, por ejemplo. No, el Génesis no, ¿sí? El hombre viene evolucionando de las criaturas más bajas, ¿sí? Del mundo animal y se ha desarrollado. Ahí está el río de la mundanalidad. Agradecer al universo. ¿Sí han escuchado cómo la gente le pasa algo bueno y le da gracias al universo? Ahí están las aguas del Nilo. Ideología de género, ¿sí? Esa mentira, ¿verdad? De que no existe el género, que contradice la biología y que cada quien puede casarse con su cada cual, el que le guste, sea hombre, sea mujer. Ahí tenemos las aguas corrompidas del Nilo. Feminismo y desarrollo profesional como meta de existir. Les dicen a las mujeres, ¿sabes qué? Tú no tienes que estar cuidando niños en la casa. Eso es algo muy bajo, ¿no? Tú deberías de ser una gran abogada, una gran arquitecta. Hermanos, ¿qué es más importante? Dios pone en la mano de las mujeres a los seres humanos que no hay nada que valga como un ser humano. Si no me creen, hermanos, váyanse a comprar cualquier cosa al supermercado, ¿verdad? Con el dinero que ganan. Pero vayan a comprar un niño al supermercado. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale un alma, una vida? Y eso está puesto en las manos de las mujeres para que lo críen, para que lo fortalezcan, para que lo conviertan en un hombre o una mujer. Y yo creo que no hay trabajo más importante que ese, hermanos. Porque de acuerdo al trabajo que haga la mamá, vamos a tener la siguiente generación de seres humanos en los próximos 60, 70 años. Pero no, el mundo te dice, mujer, no, salte de tu casa y ve a trabajar, porque eso es muy bajo, cuidar a los niños. Ok, ¿vas a servir al río de la mundanalidad o le vas a creer a Dios? Humanización en animales, tratar los animales como hijos. La psicología como el camino a la solución de problemas. Hermanos, la terapia puede ayudar, pero la terapia no salva a nadie. La terapia puede ayudar, pero la terapia no va a quitar a nadie de su corazón aquella maldad que le esclaviza. Entonces tenemos que poner en su lugar las cosas. No decimos que no vayas a terapia. Ok, si quieres ir y crees que te va a ayudar, ve. Pero va a ser una curita, hermano, ¿sí? Una persona que está muriéndose de cáncer, una curita, no le va a hacer nada. Necesita el mundo, el evangelio, no la psicología. Educación y tecnología como la salvación del mundo, ¿verdad? Ideologías políticas, comunismo, socialismo, humanismo, el superhombre. Ahí tenemos el río de la mundanalidad fluyendo, hermanos. Y ahí contaminando a toda la gente que va y se baña en él
y beben de él y se comen lo que produce, ¿sí? Lo consumen. El mundo lo consume y al mundo le agrada. Hermano, pero nosotros no somos del mundo ni pertenecemos al mundo. Y el mundo nos aborrece porque nosotros no pensamos como el mundo. Ahora te pregunto, hermano, ¿tú eres amigo del mundo y lo amas? Bueno, el amor del Padre no está en ti. Pero si tú amas a Dios, créeme que vas a tener conflicto con este mundo corrupto. Vamos a leer una cita en Daniel 2. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Vamos a leer el 44 y el 45. ¿Ya lo tienen? ¿Qué tan rápidos son con la espada, hermanos? Con la Biblia. Ahorita los voy a estar calando, voy a dar bien rápido las citas. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, hermanos. ¿Qué dice enseguida? Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahí está Daniel interpretándole un sueño a Nabucodonosor. ¿Y qué dice? Que estos reinos que se levantan en el mundo con sus ideologías y con sus líderes políticos van a ser aplastados, hermanos, por un reino que va a permanecer para siempre. ¿Saben de quién es ese reino? El reino del Señor Jesucristo, cuando vuelva en las nubes y reine sobre su pueblo, y va a ser cielos y tierra nuevos, hermanos. Y todo el mundo con sus ideologías, así como con Aarón y con Moisés fue corrompido por la vara, así Dios va a corromper este mundo y sus mentiras, hermanos. Los va a destruir, van a morir y van a ser como sangre que fluye, hermanos. Así, esto que nos está diciendo la palabra de Dios en el Éxodo es una sombra de aquel reino que va a venir y que va a destruir a todos los opositores, todos esos que se levantan diciendo blasfemias contra Dios. También en Daniel 4, no lo busquen, tenemos al rey Nabucodonosor que sueña un árbol frondoso, ¿verdad? Y ya no sabe su interpretación. Daniel le interpreta el sueño y la interpretación, porque los magos no pudieron hacer eso. Y le dice, oh rey, este sueño es para tu mal, porque si no reconoces que el cielo reina, vas a ser semejante a una bestia del campo, ¿verdad? Pasaron 12 meses, Nabucodonosor, yo creo cuando Daniel le dijo la interpretación, yo creo que él se calmó, ¿no? Empezó a hacer buenas obras y todo. Pero luego, al cabo de 12 meses, él se para en su palacio real y dice, he aquí la gran Babilonia que yo edifiqué. Y en ese momento se va su mente, ¿sí? Dicen algunos teólogos que sufrió una enfermedad mental, pero era como una bestia en el campo que comía hierbas, hermanos. Fue destruida la gloria del rey hasta que reconociera que el cielo gobierna, hermanos. Y es lo mismo que tenía que reconocer Faraón, que el cielo gobierna. Entonces, vamos a ver ahora nuestro tercer apartado, la lucha interna contra los ídolos. Y vamos a verlo en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios. Ahorita no estamos hablando de Faraón. Hermanos, ¿ustedes creen que hay idolatría dentro del pueblo? Desde los patriarcas, luego en el Éxodo, vemos el libro de los jueces, de los reyes, y luego vemos el exilio y el cautiverio de Israel. Todo es por causa de la idolatría, hermanos. Porque Israel se recibe la bendición y luego cuando tienen prosperidad se vuelven a los ídolos. ¿Y por qué es esto, hermanos? Porque desde Génesis 6 nos dice la palabra que el designio de los pensamientos de todo ser humano es de continuo solamente el mal. Y también nos dice la palabra de Dios que el ser humano es malo desde su juventud. Si no me creen, hermanos, cuiden un día a mi niña de 2 años y díganme si es santa o si es ella sin pecado, ¿verdad? Es malo desde su juventud, apunta hacia el mal, hermanos. Les voy a dar una ilustración. Yo trabajé en un lugar donde yo veía a los panaderos hacer sus bolillos, ¿verdad? Y tenían una gran masa
y de la masa iban arrancando masas pequeñas y hacían bolillos en serie y luego los metían al horno, ¿verdad? ¿De dónde arrancaban las masas pequeñas? De la masa más grande, ¿verdad? Los seres humanos somos así, hermanos. La masa principal es corrupta desde la caída de nuestro primer padre, Adán. Desde ahí, todas las masitas, o todos nosotros, hemos salido de la misma fuente, hermanos, y es una fuente que ya está contaminada, es una masa que ya está leudada. Esa es otra mentira del río de la mundanalidad, del Nilo. El ser humano es bueno, pero se corrompe cuando sale al entorno, se corrompe cuando tiene problemas. Entonces, no, dice nuestro gobierno actual, el humanista, ¿verdad? Que el ser humano es bueno desde su juventud. No, hermanos, está perdido y viene de una masa corrupta y lo único que necesita no es que les den terapia, es morir y nacer de nuevo. Eso es lo que necesita el hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el primer mandamiento, hermanos? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué cree que es el primero, hermanos, y el más importante? Porque es el que tenemos que estar recordando, porque todos los días, hermanos, nosotros caemos en idolatría. Recuerden a Israel, viendo cómo se abren las aguas del mar para que ellos pasen en seco. Véanlos a ellos caminando en medio de dos paredes de aguas. Cuando vamos al mar vemos su furia, su grandeza, las impetuosas aguas, cómo vienen y le tenemos miedo al océano, ¿verdad? Le tenemos miedo al mar. Pues Dios omnipotente abrió las aguas del mar y su pueblo pasó por en medio, hermanos. Y luego esas aguas devoraron a Faraón, a sus carros, a sus caballos, a su ejército. Y ellos glorificaron a Dios, hicieron un canto. Pero unos versículos más adelante, haznos dioses, Aarón, que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hasta parece algo de risa, ¿no? Y luego dice el pueblo hebreo, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Aarón, el sacerdote, levantó un altar delante del becerro. Hermanos, no te dé risa porque ese eres tú, hermano. Ese eres tú, pueblo, que tiende a la maldad, que tiende a la idolatría. No nomás el pueblo, también el mundo es idólatra. Recordemos cuando Pablo y Bernabé estaban en Listra predicando y sanaron a un hombre. ¿Qué hizo la gente que vio? Los levantaron y dijeron, Bernabé, tú eres Júpiter, Pablo, tú eres Mercurio. Y que querían ofrecer sacrificios delante de Pablo y Bernabé. Y esto también da risa porque Pablo y Bernabé se arrojaron sobre la multitud, se rasgaron sus vestidos y dijeron, varones, de esto los queremos convertir al Dios vivo. Pero ellos se enojaron porque no quisieron recibir los sacrificios y luego los golpearon y quedaron allá fuera de la ciudad, casi muertos, hermanos. La idolatría está en todos los seres humanos, dentro del pueblo y fuera del pueblo, solo que la idolatría se manifiesta diferente, por ejemplo, en los católicos que en los cristianos, ¿verdad? Entonces, les voy a leer una cita de Martin Lloyd-Jones que dice algo de los ídolos. Pensemos en los dioses que los hombres adoran y han adorado, y es esto, por lo que están dispuestos a dar su tiempo, por lo que están dispuestos a dar su energía y por lo que están dispuestos a dar su dinero, lo que estimula y lo que entusiasma, por lo que están dispuestos a sacrificarlo todo antes que nada. El Dios moderno más peligroso es el yo, y ese yo se expresa en el dinero, en los viajes, en la moda, en el cuerpo, en la pereza, en la belleza, en el perfeccionismo, en el placer sexual y en el éxito profesional. Y yo agregaría que esos ídolos también se manifiestan en las cosas santas. Recuerden cómo los judíos del tiempo de Jesucristo empezaron a idolatrar el día de reposo sobre Dios, ¿verdad? O sea, eso puede pasar con el ministerio. Puede ser que alguien pierda de foco a Dios y el ministerio se convierta en su ídolo. Entonces, hermanos, para esto necesitamos estar bien vigilantes porque nuestro corazón tiende a la idolatría, ¿sí? ¿Cuál es una respuesta que les puedo dar para esto? Primero, hay que identificar el ídolo, ¿sí? Aquello que si tú pierdes se van tus esperanzas. Aquello que si tú pierdes ya quisieras morirte, ¿sí? No, a mí si me corren de mi trabajo me muero. No, si mi hijo se muere yo me voy con él detrás de la tumba. Es tu ídolo. Si mi salud se va, a mí me gusta mucho ir, caminar, hacer ejercicios. Si de pronto me quedara sin pies, me muero.
Ahí está, tu ídolo eres tú. No, a mí me encanta leer. Soy un gran lector. Si yo me quedo ciego y sin manos, yo me muero. ¿Sí? ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que si pierdes te quita toda esperanza? Esa actitud, hermano, de si me quitan a mí esto, yo me muero, debemos de tenerla con Dios mismo y con el Señor Jesucristo. Y confiar en lo que dice Romanos 8, que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios es el todo de mi ser, si Dios es mi tesoro más precioso, ¿dónde está mi tesoro? Ahí estará mi corazón, ¿verdad? ¿Dónde está mi tesoro? ¿En estas cosas que acabo de leer o en Jesucristo? Bueno, todos tenemos que vigilar que no haya idolatría en nuestro corazón, pero les voy a poner una ilustración, ¿sí? Tenemos un campo feo y descuidado, donde crece todo tipo de maleza, ¿sí? Lo limpiamos el terreno, lo preparamos para la siembra, ¿verdad? Pero nos vamos y dejamos el terreno ahí otros 12 meses. ¿Qué va a pasar cuando regresemos? Va a estar lleno de maleza y de suciedad, ¿verdad? Y de plantas silvestres. Así es nuestro corazón cuando identificamos el ídolo y lo quitamos, ¿sí? Pero no ponemos algo bueno ahí. No sembramos un viñedo, por ejemplo. Si tú limpias y quitas todo lo malo y siembras un viñedo, habrás reemplazado al ídolo por algo bueno, ¿sí? Tú quita eso malo que es tu esperanza, elimínalo, así como Abraham iba a sacrificar a Isaac. Así sacrifica tu Isaac, tu amado, ¿sí? El que amas, y pon en el centro al Señor para que no vuelva a crecer, hermano, esa maleza. Y tienes que reflexionar y meditar, y ese es duro trabajo, meditar y eliminar y estar combatiendo, como Josué, el sucesor de Moisés, peleó contra los pueblos filisteos. Así, hermano, tú tienes que pelear contra los ídolos todos los días, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un paso de la idolatría a la obstinación, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Era hijo o era bastardo? Era hijo, ¿no? ¿Y qué hizo el hijo? Dame la parte de los bienes que me corresponde, y se fue a malgastarlo todo, ¿verdad? El hijo estaba obstinado. Hermanos, un cristiano puede pecar, un cristiano se puede desviar, y el hijo pródigo es una muestra bíblica de esto. Pero ¿qué pasó cuando tocó fondo en su miseria? ¿Qué pasó cuando tocó fondo? Y volviendo en sí. Hermanos, ¿ese volver en sí provino del mismo hijo pródigo? Él ya estaba en tinieblas. Eso fue un destello de luz, de la gracia de Dios, hermanos. Entonces, esa obstinación, ¿cómo se rompe? Tu voluntad no puede. Si tú estás encarcelado en la prisión del pecado, si tú te diste la vuelta y le diste la espalda a Dios, no tienes comunión con Dios, no tienes comunión con su palabra, no tienes comunión con su iglesia. Es momento de clamar para que Dios en su gracia mande ese destello, hermano, y puedas decir, como dice la escritura del hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y levantándose fue a su padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Es momento de que, si tú andas vagando en la vanidad de tus pensamientos, hagas esto, hermano. Y no te pase como a Faraón. En Éxodo 10 dice: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. ¿A cuántos les ha pasado que en medio de la prosperidad se vuelven a los ídolos? Y luego viene la disciplina del Señor, estoy hablando de los hijos, y luego se vuelven al Señor. Pero luego vienen tiempos mejores y se vuelven a los ídolos. Vamos a leer una cita para fortalecer esto en Nehemías 9:27. ¿Ya lo tienen? Nehemías 9:27 dice: entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos,
Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Hermano, no seas necio. Si el Señor ya te libró, si el Señor ya te rescató, y en medio de la prosperidad vuelves a decir: ¿dónde está este Moisés que nos sacó? No sabemos qué le haya acontecido. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ese dicho que te dio risa de los hebreos, hermano, puede ser tú cuando vuelves a tu pecado después de que el Señor ya trató contigo. Puede ser tú cuando vuelves a tu obstinación y a tu idolatría después que el Señor ya te disciplinó, te salvó, te puso otra vez en la prosperidad y vuelves a lo mismo, ¿sí? Hay un salmo que está repitiendo esto constantemente: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hermano, los cristianos pecan. ¿Y qué puede hacer que un cristiano peque? La prosperidad, las riquezas, los deseos del corazón, las pruebas, amar más las cosas de este mundo, la falta de perdón, la amargura, alejarse de la comunión de los santos, o sea, no venir a la iglesia, ataques del diablo, el pecado que mora en mí. Si se fijan que la lista es larga, hermanos. No estamos hablando de gente como Faraón, que tienen un pensamiento mundano. Estamos hablando de la iglesia. ¿Qué hace que un cristiano se desvíe? Todo esto, hermanos. Les voy a leer un caso real. Inglaterra, 1939. Dice el pastor: recuerdo un hombre a quien yo y algunos otros estábamos completamente seguros de que era cristiano. Fue rescatado de la inmoralidad, de la borrachera, y en sus primeros años su crecimiento espiritual fue asombroso. Pero, pues volvió a caer en adulterio. Le robó a su esposa, se fue de la casa, cayó en los vicios, se fue con la amante. Dice el pastor: muchas personas empezaron a decir: este hombre jamás ha sido cristiano. Dice el pastor: pero a pesar de todo yo dije: este hombre sigue siendo cristiano. Es un relapso, dice el hermano. No acabará su vida de esta forma. Pero aquel hombre fue de mal en peor, hermanos. Dice el pastor, me decían: ¿reconocerá, pastor, ahora que este hombre no es cristiano? Dice el pastor: ese hombre es un cristiano. Está viviendo un infierno en este momento, pero volverá. Dice aquí: abandonó su hogar y vino a Londres, donde vivió en adulterio. Se le acabó el dinero, era desgraciado, era infeliz. Tan infeliz era que decidió suicidarse. Había tocado fondo. Finalmente, un domingo por la mañana, cuando se hallaba de camino al Támesis para arrojarse al río y suicidarse, se le ocurrió de repente, volvió en sí, venir al edificio donde yo estaba predicando. Dice el pastor que lo cuenta. Y entró y se sentó mientras yo oraba. No sabía que él estaba ahí, pero dije algo acerca del amor de Dios, aún hacia el relapso. Dice el pastor: lo dije espontáneamente, sin premeditación, sin saber nada, y ese fue un rayo de luz que vino sobre esa pobre alma. A partir de ahí aquel hombre se arrepintió verdaderamente, empezó a ser restaurado y murió sirviendo en la iglesia, hermanos, y murió bien. Murió bien. Era un relapso. ¿Qué dice el pastor Martin Lloyd-Jones? Los cristianos pueden pecar y pueden hacer cosas terribles. Por eso cuídate, por eso vigílate, por eso cuidado, porque la fuente de todos los males es la idolatría. De la idolatría viene la obstinación. Después el pecado da luz a la muerte, como dice Santiago. Y pues, hermano, ese es un infierno para un cristiano. Una persona que ama a Dios va a estar sufriendo en medio de su pecado, ¿sí? Pero una persona que está gozando del pecado sin ningún tipo de incomodidad, pues es alguien que se está bañando en el río Nilo de la mundanalidad, ¿verdad? Vamos a ir cerrando con nuestro quinto punto: el poder de Dios que destruye la maldición del pecado y de la muerte. ¿Qué le dijo Dios a Jacob? Yo soy el Dios omnipotente. ¿Y qué mejor prueba de su poder, hermanos, al librarnos de estos dos monstruos? ¿Cuáles monstruos? El pecado y la muerte. Déjate describo cómo dice Milton del pecado: negra como la noche, feroz como 10 furias, terrible como el infierno, rodeada de rabiosos perros con horrendos aullidos, cabalgando sobre pálidos y terribles caballos, lista para devorar. Hermanos, nuestro enemigo la muerte es grande, es fuerte,
Es una bestia, hermanos, que tú has visto cuando vas a un funeral y sientes esa pesadez cuando ves ahí la persona muerta, ¿sí? Cuando ves un accidente y ves que la persona está ahí tapada con una sábana. Ese pesar, hermanos, es la muerte, demostrando su poder sobre los hombres. Los tiene esclavizados, los tenía a todos, pero Dios escogió un remanente, hermano, para vencer a la muerte. Y luego Milton describe al pecado. La mitad del monstruo era una mujer hermosa, coronada de gracias y bellezas, pero abajo extendía su cuerpo de serpiente llena de escamas y mortíferos aguijones. Hermanos, estos dos enemigos, el pecado y la muerte, nadie, ningún poder humano los puede superar, hermanos. Ni todas estas ideologías mundanas que el mundo se inventa para vencer al pecado y a la muerte, no pueden, hermano, no pueden destruirlo. ¿O la medicina va a destruir a la muerte, hermano Pedro? La puede prolongar la vida un poquito, pero nunca va a destruir a la muerte. La educación va a salvar a los niños de ser malos, ¿sí? El evangelio es el que los va a salvar, hermanos. El poder seductor del pecado es incontrolable. ¿Quién ha visto El Señor de los Anillos? Cómo Frodo se da cuenta de que ni siquiera Gandalf, el mago, ni siquiera Sauron, el mago que era bueno, ni siquiera Legolas, ninguno de los poderosos, ni los elfos, nadie podía contra el poder seductor del anillo. Todos caían, incluso Frodo, el pequeñito. Bueno, es que Tolkien era cristiano, ¿verdad? Y dijo, Dios siempre usa sus instrumentos más pequeños para avergonzar a los fuertes, y por eso Frodo es el que lleva el anillo. Pero aún Frodo cae seducido por su poder, hermanos. ¿Qué es esta alegoría del anillo? Es el pecado. Nadie se puede resistir al pecado. Es fuerte y vence. Por eso era tan necesario que se abrieran los cielos y que proclamaran ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dice Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el monstruo, que quita la maldición del pecado, hermano. Dios es todopoderoso para quitar el pecado, para borrarlo, primero para perdonarlo. Tus pecados pasados, Él los puede borrar, Él los puede arrojar al mar, hermano, y nadie va a volver a acordarse de ellos. Pero Él puede ayudarte en tu lucha presente que presentas tú delante de tus pecados, delante de aquellas cosas que te quieren esclavizar, al modo que Faraón esclavizó a los hebreos. ¿Qué es eso que te quiere esclavizar? Bueno, hoy recuerda que Dios omnipotente vence al pecado y que Jesucristo vino, hermanos, y fue similar a los hombres en todo, pero sin pecado. Sin pecado, hermanos. Ya no sirvamos más al Faraón. Ahora sirvamos a aquel que derrotó a Faraón. Dios destruyó a Egipto y Dios destruye en nuestros corazones al pecado. Amén. Vamos a creer en ese Dios omnipotente. Y bueno, ya sabemos que el pecado se manifiesta con la culpa, cuando nos sentimos culpables, cuando nuestra conciencia nos avisa, o en el caso de los creyentes el Espíritu Santo nos redarguye. Bueno, hay que correr y pedir perdón, hermanos. Y hay que pensar que Cristo no pecó ni fue víctima del pecado. Y hay que pensar en sus obras poderosas. Estaba leyendo el milagro del vino, el agua convertida en vino, hermanos. Así como Faraón en la primera señal tuvo que rendirse cuando esta cobra devoró las cobras de sus hechiceros, así también el mundo que vio a Jesucristo transformar las aguas en vino debió rendirse, hermanos, porque eso es imposible, porque los elementos químicos del agua y los elementos químicos del vino son cosas totalmente distintas. Y para transformar en un instante el agua en vino, hermanos, se necesita un poder similar al que está en el núcleo de los soles y de las estrellas. Es imposible que alguien convierta en un instante agua en vino. Ese era suficiente para que todos se pusieran de rodillas y levantaran el nombre del Dios de Israel. Pero se obstinaron en sus corazones, hermanos. Se endurecieron. Y luego vieron al Señor multiplicar los panes. Y luego vieron al Señor diciéndole a Lázaro: Lázaro, ven fuera, levántate de la muerte. Vieron con sus ojos, hermanos, ¿y qué hicieron? Se endurecieron. Y luego el Señor abrió los ojos de un ciego, untando lodo en sus ojos, y se endurecieron, hermano. Se endurecieron. Y luego el Señor se levanta de los muertos y resucita con gloria al tercer día y se aparece delante de todos. Y se endurecieron, hermano. No te endurezcas. Ve a la cruz y contempla
al justo ahí sufriendo, herido, sangrando, su costado traspasado, hermano, su cabeza con espinas. Ve al sepulcro y contempla que fue sepultado, hermano, pero también contempla que el domingo en la mañana que María fue y vio y estaba vacío, hermano, el sepulcro. Esta señal de la resurrección de Cristo es más poderosa que las 10 plagas de Egipto. ¿No basta para que te arrepientas? ¿No basta para que te vuelvas al Dios vivo? Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el Salmo 16, hermanos, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, dice David, no dejarás mi alma en el Seol y no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A qué se refiere David? ¿A él mismo o a otro? ¿A él mismo o a otro? ¿David vio corrupción? ¿David su cuerpo se descompuso? Sí, hermanos, David murió y su sepulcro ahí estaba en medio de los hebreos y se descompuso. Pero dice David, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y les pregunto, ¿el cuerpo del Señor se descompuso? ¿Le salieron gusanos y se empezó a descomponer en un proceso biológico? No, hermanos, el santo no vio corrupción. El Señor resucitó. Todos los seres humanos, desde Adán hasta el último ser humano que nace hoy, ven corrupción, pero el santo del Señor no vio corrupción. Y así como es su poder, hermano, Él promete que del polvo nos levantará. Del polvo nos levantará, hermanos, en el día postrero, cuando suenen las trompetas. ¿De dónde va a sacar Dios el polvo de la persona que murió hace 3,000, 4,000 años? ¿De dónde va a sacar el Señor ese granito de polvo de tu abuelita que ya se murió hace mucho tiempo? El Señor es todopoderoso, hermano. El Señor del polvo nos levantará. Amén. Vamos a leer una cita para reforzar esto en Daniel, capítulo 12, del 1 al 3. Del polvo nos levantará. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, hermano, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay resurrección, hermanos. El Señor es la primicia de la resurrección. Él resucitó para que tú fueras levantado del polvo. ¿Te vas a endurecer? ¿Vas a escoger ser devorado por el pecado y las fauces que tiene en su monstruosidad? ¿O vas a querer ser devorado por la muerte y vas a despertar para condenación eterna? ¿O te vas a rendir a aquel que convirtió las aguas en vino, aquel que despertó de la muerte? Hermano, Cristo resucitó. Esa es la gloria del Dios omnipotente. Cristo nunca pecó, el pecado no lo venció. Él se puso el anillo, hermano, y nunca cayó seducido bajo su poder. Ese es el Dios omnipotente que hoy te está hablando y te está llamando, hermano, al arrepentimiento. Hacemos un resumen ya para terminar. Primer apartado, la serpiente y la sangre, el juicio contra los dioses de Egipto. Es lo que significa nuestro texto, ¿se acuerdan? El Nilo del pensamiento mundano, ¿se acuerdan? Que fluye en todo tipo de ideologías. El tercero, la lucha contra los ídolos. ¿Se acuerdan que hay que reemplazar a los ídolos con aquel que nos da vida? Ahora, cuarto, de la idolatría a la obstinación, ¿verdad? Ese pecado de idolatría puede llegar a que seamos unos cristianos que ni parezcamos cristianos y que vivamos un infierno en vida, como este hombre del Támesis que se iba a suicidar. O como el hijo pródigo que cayó en la miseria más honda, ¿verdad? Pero que el Señor, en su gracia, le habló y él volvió en sí. Y como conclusión, pensemos en nuestro texto que dice: deja ir a mi pueblo, dice Jehová, para que me sirvan en el desierto. Cuando Pedro se levantó poderosamente a predicar, hermanos, en Jerusalén, dice la palabra, la escritura, que se compungieron de corazón. Y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos?
Hermano, me gustaría que tú dieras esa respuesta. Hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesús. Hermano, ¿qué esperas para bautizarte? Aquel etíope al que le predicó Felipe en un lapso corto del camino, dijo, ¿dónde hay aguas? Ahí hay unas aguas, bautízame. ¿Crees con todo tu corazón? Y en ese momento fue bautizado. Hermano, tú llevas años y no te quieres bautizar porque no estás seguro. Hermano, da risa, pero es la ironía de la obstinación del corazón humano. Es momento de arrepentirnos. El Señor nos llama a hacer una obra, así como a Israel. ¿Para qué los sacó de la tierra de Egipto? ¿Para que descansaran? El trabajo ha estado presente desde el Génesis, hermanos. Adán y Eva iban a labrar y guardar el Edén, ¿verdad? Así el trabajo siempre ha estado ahí, pero o eres esclavo del Egipto moderno, ¿sí? O vas a servir al Dios vivo. Dice Romanos 6:5, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, hermanos. Todavía el pueblo tuvo que hacer mucho trabajo, ¿sí? Lo del tabernáculo, lo del incienso, lo del propiciatorio, hermanos. No se imaginan cuánto trabajo representó para el pueblo de Israel en medio del desierto levantar todas estas leyes, este tabernáculo. O sea, trabajaron muchísimo los hebreos, hermanos. Pero Dios les dijo, yo los llevaré a una tierra donde fluyen leche y miel. Entonces, hermano, estamos caminando en medio del desierto, ¿verdad? Y dice Dios a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Hermanos, aquí es nuestro llamado como iglesia a servir. ¿Pero en qué orden? Primero arrepiéntete, hermano. Primero deja esos pecados. Primero deja de jugar, porque de esto depende tu eternidad. De esto depende tu vida. De esto depende el polvo de tus huesos. ¿En qué va a terminar, hermano? Es importante, primero, que te arrepientas y que entiendas que tu bien es estar en comunión con Dios. Que no hay nada más satisfactorio, nada más elevado que tener amistad con Dios y reconciliación por medio de la sangre de Cristo. Si tú tienes eso, hermano, esto terrenal que te rodea, el trabajo, los afanes, el mundo, hermano, va a perder poder en tu corazón, va a perder poder seductor en tu corazón, y tú te vas a proyectar hacia los cielos, hermano, te vas a elevar y vas a decir, el Señor me llama hoy al trabajo, porque me llama después al descanso, porque yo quiero ir a esa ciudad cuyos fundamentos y cuyo constructor y arquitecto, ¿quién es? Es Dios, esa ciudad que nos describe Apocalipsis, hermanos. Entonces nos toca vivir, nos toca trabajar, nos toca servir al Señor. ¿Qué me toca hacer como individuo? ¿Qué nos toca hacer como iglesia? Evangelismo, ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Iglesia, ¿estás dormida para esas obras que te llama el Señor? Tú personalmente, hermano, ¿estás dormido? ¿Hay necesidad en tu entorno, en tu familia, y tú no eres para llevar la palabra porque estás ocupado con tus ídolos? Hermano, arrepiéntete y considera que el trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. El Señor nos promete descanso, moradas eternas que Él ha preparado. Dice el Señor, si así no fuera, yo les hubiera dicho. Pero así es. Entonces, hermano, la vida es fugaz. La vida en el mundo es vanidad. Es momento de voltear a ver al Señor y decirle, Señor, aquí estamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Señor? Ya dejamos de jugar, ya queremos ir delante de ti y queremos rendirnos a ti. Vamos a orar, hermanos.